bendiga con ustedes, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí es un verdadero gozo el poder estar aquí con ustedes. Hace rato estaba recordando que hace 10 años que estuve aquí la primera vez. El hermano Gavarri fue tan amable en invitarnos a su convención, y de ahí no he venido todos los años porque también pues no todos los años ha hecho convención, pero bueno, siempre he tratado de cumplir con las invitaciones que él nos ha hecho. Él también ha estado en la Ciudad de México algunas 3 veces, quizá 5 ya. Oiga, bueno, ya pensé que eran menos, y siempre para nosotros ha sido una bendición. Reciban saludos de los hermanos del Tabernáculo Luz al Atardecer en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Ellos sabían que este fin de semana iba a estar aquí y ellos les envían saludos. También por segunda ocasión me acompaña mi esposa, y por primera vez mi hijo Aarón, y pues nos hemos sentido muy arropados con su afecto, el amor y el compañerismo que hemos tenido. Y bueno, en esta tarde me ha tocado el tomar algo de la palabra de Dios. Para siempre la intención es hablar algo que sea de beneficio para todos, ¿verdad? Así que en esta tarde vamos a tomar una escritura en el libro del Cantar de los Cantares de Salomón, el capítulo 6, el verso 10. Mire, yo tenía 2 temas para hablar. El que voy a hablar en esta tarde, ya tenía la mayoría de las notas, de las escrituras, de las citas del mensaje, y dije, en la mañana estaba pensando, dije, quizá hable del otro tema, pero cuando escuché a nuestro hermano Palma, dije, yo creo que por ahí va. Y en esta tarde quiero tomarlo. Es una escritura muy conocida, Cantar de los Cantares 6:10. Comienza con una pregunta: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, abordo tu trono de gracia y misericordia para pedirte, Señor Dios, que tú me ayudes en la exposición de tu palabra, Señor. Padre, yo creo que cada uno de nosotros, los ministros que han hablado y aún los que seguirán hablando, lo que queremos es poner nuestra parte, Señor Jesús, para que esta porción de tu novia que ha venido, ya sea de cercanas tierras o de lejanas tierras, Señor Jesús, pueda ser bendecida, Padre. Oh Dios, en medio de un mundo tan conflictivo, tan lleno de maldad, de violencia, solamente hay un lugar de refugio, Señor, y ese eres tú, Señor Jesús. Y tú eres la palabra, Señor, así que tu palabra es la que satisface nuestros corazones. No estamos satisfechos con nada más que tu palabra, Señor. Por eso yo me siento, Padre Celestial, muy responsable en esta tarde de decir solamente lo correcto, Señor Jesús. Padre, porque esta es la mejor audiencia a la cual uno se puede dirigir, y es la porción de tu novia, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, y que tu palabra salga con libertad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta tarde quiero tomar la primera parte del versículo del 10 precisamente, y quiero hablar sobre este tema: ¿quién es esta? Mire, este tipo de preguntas va en 2 vertientes. Por ejemplo, cuando alguien no conoce, o cuando no se conoce a alguien y se pregunta por su identidad, ¿quién es este? Pero también cuando se hace en relación por una proeza realizada por el sujeto en cuestión. Mire, por ejemplo, cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén, un grupo de los asistentes realmente no sabía quién era él, y comenzaron a preguntar: ¿quién es este? Esto está en Mateo 21:10. En otra ocasión, Jesús, estando con sus discípulos en la barquilla descansando, dijo el profeta, después de un gran avivamiento, vino una tormenta, una tempestad, y increpan a Jesús, lo despiertan, y él pone su pie sobre la barandilla y dice: calla, enmudece. Y entonces la primera reacción de sus discípulos es: ¿quién es este?
que aún los vientos le obedecen. No que ellos no conocieran a Jesús, estaban con él, eran parte de su ministerio, habían comenzado con él. Pero ahora la pregunta era, ¿quién es este? O sea, ¿qué poderes tiene? ¿Qué facultades? Pero lo expresaron de esa manera. En este caso de esta pregunta, ¿quién es esta? Yo he tomado como la segunda opción cuando se hace en relación por una proeza realizada por el sujeto en cuestión. Mire, y quiero comenzar con esto. Desde luego, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Todos los que hemos leído el libro de Cantares, bueno, el libro de Cantares es un tanto distinto. Y a veces uno pensaría, es que Dios no debería de hablar en la manera en que habla el libro de Cantares, pero Él es Dios y Él es soberano. Y fue escrito por el rey Salomón. Mire, y en Cantares 1:1, como una introducción, dice, canción de las canciones, la cual es de Salomón. El libro comienza con las palabras hebreas, Sir, Asirim, que literalmente significa, de todas las canciones, esta es la canción. O sea, cuando dice cantar de los cantares o canción de las canciones, lo que está diciendo es que de todas las canciones en la Biblia, incluso en los Salmos, esa era la canción. Ahora, Salomón sabemos, bueno, usted sabe los Salmos, que de hecho es el himnario oficial de los judíos, tuvo diferentes escritores, el más conocido es David, Moisés, pero Salomón también colaboró con dos salmos ahí. El Salmo 72 y un salmo mucho más conocido que es el 127, donde comienza diciendo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahora, y luego continúa el siguiente versículo, canción de las canciones, la cual es de Salomón. Puede referirse a que Salomón lo escribió, lo editó o publicó o que fue dedicado a él. Pero también puede indicar que Salomón, aquí está lo importante, es el protagonista masculino de Cantares. Hablando solamente literalmente, porque, bueno, estamos primeramente viendo algunas cositas de la Escritura y después lo vamos a traer, porque mire, yo creo que la Biblia, todo lo que fue escrito tiene una aplicación para nosotros. Una vez al hermano Branham le preguntaron que si su ministerio estaba en la Biblia, que si él estaba en la Biblia. Dijo, sí, de alguna manera todos estamos identificados en la Biblia. Ahora, entonces, mire, pero el protagonista, el cual es Salomón, estaba tipificando algo. El hermano Branham dice en La Reina del Sur, predicado el 8 de febrero del 58, párrafo 25, dice, ahora, él se estaba refiriendo a Salomón. Dios levantó a Salomón como un tipo de Cristo, un hijo de David, y le dio un don. Entonces, cuando uno ve que el protagonista principal es Salomón, Salomón a la vez está tipificando a alguien más, el cual es a Cristo. Ahora, si uno toma la declaración del mensajero, entonces uno puede deducir que la mujer a la que se hace referencia en este libro tiene que ser la novia. Porque si Salomón es un tipo de Cristo, entonces la mujer tiene que ser la novia de Cristo. Ahora, pero para poder entender quién es esta, es necesario considerar varios aspectos. Mire, en la época de Salomón todos lo sabemos y de ahí han salido cosas, pero sabemos que la Biblia es la Biblia. Si alguien la pervierte, le da un sesgo que no es problema de la persona. Pero en aquella época la poligamia era permitida y aprobada por Dios, tal como lo declara la Biblia. En esa época, y voy a decir por esto, porque mire, en Primera de Reyes 11:3, declara en la primera parte del versículo, dice, y refiriéndose a Salomón, tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas. Eso es lo que declara la Biblia. Aunque el hermano Branham dijo, la Biblia hace como una separación, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. El profeta de Dios toma esos dos grupos, las 700 y las 300, y las pone en un solo sitio. En Casamiento y Divorcio, párrafo 202, dice, y un solo Salomón y con 1000 esposas. En el párrafo 204, David con sus 500 esposas y Salomón con sus 1000.
en escogiendo una novia, dice, y la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios, con 500 esposas y Salomón con 1000. Entonces el profeta hace la suma y le pone un igual y las pone en un solo lugar. Ahora mire, pero en el libro de los Cantares, esta cita la acabo de tomar de 1 Reyes 11:3, pero en el libro de los Cantares, la Biblia registra un grupo mucho más reducido del harén de Salomón que el que registra el libro de Reyes. Mire, aquí mismo, 2 versículos atrás, en Cantar 6:8. Cantares 6:8 dice: 70 son las reinas. En Reyes había dicho que eran 700. Aquí, en el conteo que hace en el libro de Cantares, ya se eliminó a un 90% de las reinas y solamente quedan 60. Y 800 las concubinas y las doncellas 50, es decir, sin número. Ahora mire, la referencia a reinas, concubinas, y en este versículo, quizá no tenga nada que ver con el harén original de Salomón, o sea, el que registra Primera de Reyes. Pero Cantares 6:10 no dice quiénes son estas. ¿Quiénes son estas? Como leímos el versículo original, que se muestran como el alba, o hermosas, o esclarecidas, o imponentes. Del grupo de la cifra original que presenta Primera de Reyes, aquella se reduce. Pero el versículo 10 ya no se refiere a un grupo, sino a una sola. Porque dice, ¿quién es esta? Ahora, más bien, lo que el escritor parece querer destacar es el lugar único y especial que aquella sola mujer ocupa en el corazón del amado. Ahora, también uno puede notar algo, que el número creciente de mujeres, primeramente 60, 80 y luego sin número, pero también su rango descendente. ¿Qué quiere decir? Que habla de las reinas, las concubinas y las doncellas, que son mujeres jóvenes, lo cual destaca la singularidad de esta mujer amada. Pero ¿qué son cada una de ellas? Mire, las reinas eran mujeres cuyos hijos entraban automáticamente en la línea de sucesión. Es el caso de Salomón. Salomón fue engendrado por David en Betsabé y él fue el que siguió la línea. Esas son las reinas. Las concubinas eran mujeres que tenían una posición menor y cuyos hijos no podían heredar sin orden directa del rey. Los hijos que eran engendrados con la reina, por derecho, iban a engendrar el trono. Los que eran engendrados por las concubinas no era de esa manera. Y las doncellas eran mujeres que todavía no habían sido presentadas formalmente al rey, como es el caso de Esther. Lo encontramos en Esther 2:8. Ahora, pero para él no hay otra que como ella sea su paloma y su perfecta. En Cantares 5:2 dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. La voz de mi amado que llamaba: ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Ahora mire, el profeta de Dios bueno, yo le soy franco, yo intenté buscar donde el profeta de Dios hiciera referencia directamente a esta escritura y no encontré. Pero yo creo que con la guianza o con la inspiración del Espíritu Santo uno puede encontrar otras cosas que van añadiendo a esto. Mire, el profeta de Dios parafrasea lo que pudiera ser la expresión o el sentir de Salomón hacia esta mujer favorita de él. En Corintios, el libro de corrección, predicado el 14 de abril del 57, párrafo 141, dice: miren allá atrás a Salomón hablando. Ven, amor mío, caminemos entre las granadas, llenémonos de amor. En la segunda venida del Señor, predicado el 17 de abril del 57, párrafo 90, ¿recuerdan a Salomón cómo es que él habló de esto?
Dijo: ven, amor mío, caminemos por los granados, caminemos por el huerto de especias. ¿Cómo es que él dijo que sus labios eran como capullo de rosas? Y demás. ¿Cómo amó a su pequeña esposa? Le dijo: ven, embriaguémonos de amores. Ahora, pero no solamente eso, sino que la Biblia también declara que ella, y mire, y aquí parece algo raro, porque una sola mujer, bueno, cuando uno tiene varios hijos, como decimos en México, a lo mejor uno tiene el hijo consentido. Pero cuando es un solo hijo, bueno, pues él por ley va a ser consentido. ¿Quién más? Aquí, la mamá de esta mujer, a la cual se refiere la Biblia, miren qué términos lo hace. Cantares 6:9. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Vieron a las doncellas y llamaron bienaventurada las reinas y las concubinas y la alabaron. Entonces, no tendría sentido llamarla favorita o predilecta si era hija única. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer, aún para la madre, era una mujer especial. Aún dice la Biblia que las mujeres de Jerusalén la consideraron bienaventurada. Ahora, ¿qué es una bienaventurada? O alguien es bienaventurado. Jesús habló de eso en un sermón del monte, cuando él dijo: bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos. ¿Qué quiere decir? Dichoso, o sea, afortunado. Esta mujer había sido afortunada. Ahora, ¿quién es aquella? Se preguntan. Mire, porque en el primer versículo que leímos comienza con esta pregunta: ¿quién es aquella que se muestra como el alba? Pero no es la única vez en el libro de Cantares que ya no Salomón, sino también las demás mujeres se están preguntando: ¿quién es esta? Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columnita de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos los polvos aromáticos? En 8:5, Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te parió. Ahora, la respuesta no puede ser otra que esta misma, a la cual se está refiriendo Salomón en Cantares 6:10. Ahora, pero escuche, primeramente, ¿quién es esta? Se supone que Salomón aquí no le está hablando a una desconocida que no sabe de quién se trata. Él la conoce perfectamente. Y de todo el harén, de aquellas que originalmente la Biblia presenta la contabilidad, luego la que aparece aquí en Cantares, de todas ellas, él escogió a una. Por eso dice: ¿quién es esta? Porque esa fue la escogida. Ahora, esta mujer, esta hermosa mujer, se levanta luminosa como el alba. ¿Qué es el alba? El alba es el amanecer. Y no solamente eso, mire, en la manera en que la quiere describir, dice también que es bella como la luna. Y mire, cada uno de estos adjetivos que le coloca tienen una razón de ser. ¿Por qué se los estaba diciendo? Y no solamente eso, sino que era radiante como el sol e imponente como ejércitos en orden. Ahora, en un toque primoroso, las damas de la corte hacen eco de los sentimientos del rey. El alba, la luna, el sol y estrellas, todos hablan de una misma cosa: de luz, resplandor y gloria. O sea, el Señor, la inspiración, quiso diversificar la manera de decirlo, quizá los nombres, los adjetivos que se utilizaron allí, pero al fin y al cabo todos convergen en lo mismo y proceden de lo mismo. Ahora, son palabras que expresan la admiración de las doncellas. Históricamente, como el alba, quiere decir que aún no había llegado la plenitud de su luz. No que no hubiera luz, o sea, estaba en un proceso,
Porque la Biblia dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Pero esa luz de la aurora no va disminuyendo como en el atardecer, sino que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire, y esto nos habla de algo, de un proceso en ascendencia. Y porque voy a tomar una cita al final de cuando el profeta ve la visión de la novia de esta edad. Mire, él la narró unas 4 o 5 veces, pero a mí esa parte tiene una razón por la cual, no que los demás no esté bien, pero usted sabe, cuando el profeta de Dios narra una misma historia, y lo bueno es que lo hace en fechas distintas y lugares distintos, en una cierta parte él omite cosas que en esta agrega. ¿Y qué es lo que hace uno? Si usted toma esta pieza del rompecabezas, esta y esta y esta, podrá ver un cuadro perfecto y más amplio. Ahora, la luna, que es la que alumbra de noche. El profeta de Dios nos dijo que la luna alumbra en ausencia del sol. Y él dijo que la novia, siendo la luna, así dijo él que la iglesia es la luna, dijo, alumbra en ausencia de Cristo. ¿Por qué? Porque después de todo, la luna no tiene luz propia. La luna solamente está reflejando la luz del sol. La novia en sí no tiene propia luz. Y si hay una luz en ella, es porque está reflejando la luz de Cristo. Ahora, y también está algo muy importante. La luna tiene menos luz, desde luego. No importa si es luna llena, nunca va a tener el mismo resplandor que el sol, porque ella solamente está reflejando. Y claro, mire, y aún uno sabe, esto es maravilloso, hermano. ¿Cómo es que la luna va en un ciclo? Todos sabemos, en un creciente, y luego llega a su plenitud, como una luna llena, pero de ahí va descendiendo. ¿Qué quiere decir? Mire, porque a veces uno quiere ver a los cristianos, usted sabe que la persona siempre está erguida diciendo, sí Señor, pero ¿quién no pasa por estas etapas? A veces está en un cuarto creciente, a veces en un menguante, incluso a veces en luna nueva, cuando parece que no se ve nada. Pero si es un hijo de Dios, sin importar la condición en la que esté, va a tener que regresar a su original. Eso es lo que me consuela a mí. Usted sabe que a veces uno como ministro pasa uno por lo mismo. No que siempre esté bien. Ay, el hermano que parece que a él no tiene nada, él siempre. Bueno, pero solamente la persona sabe lo que lleva por dentro. Pero eso es lo que a mí me ayuda. Que a veces uno va en el cuarto menguante, está uno, pero viene un cuarto creciente hasta que la persona llegue una vez más al nivel en el cual Dios lo quiere. Ahora, la luna que alumbra de noche por la luz que recibe del sol, así la novia en las tinieblas de este mundo refleja la luz del sol de justicia. Y la luna tiene menos luz. Y otra cosa, nosotros estamos hablando aquí del cuarto menguante, el cuarto creciente, pero ustedes saben, la luna solamente tiene una mitad que está iluminada. Y es esa parte la cual está pegando directamente la luz del sol. Pero hay una parte aquí atrás que necesita que usted sabe que vaya girando como un satélite alrededor de la Tierra para que pueda verse esa parte que está ahí sin estar iluminada. Ahora mire, la luna tiene menos luz y tiene solo la mitad iluminada. ¿Qué quiere decir esto? Que la perfección de la luna, de la novia, mejor dicho, no ha alcanzado todavía su plenitud. Ahora, pero el Señor ya en su plan perfecto tenía destinado que ella iba a alcanzar su perfección. Ahora mire, y luego la Biblia repite cómo se presenta la amada en Cantares 6:4 dice, hermosa mía, eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear como en Jerusalén. Y luego repite esto, como ejércitos en orden.
Mire, que no olvidemos esto, porque al final digo, voy a tomar esa visión del profeta de Dios. Ahora, aquí la amada no la pone como una a la defensiva, sino más bien como un ejército a la ofensiva. ¿Por qué? Porque uno a veces tiene suficiente fe apenas pues para tratar de defenderse. Ustedes saben con lo que el profeta habla de aquella, creo que era una visión que él tuvo, que el diablo le llegó y lo... Y cuando le hizo así, la persona pues se espantó y entonces retrocedió. El asunto es que no solamente retrocedió, sino que cuando retrocedió se iba empequeñeciendo. Y aquella persona que decía "bu", al verla retroceder, la persona crecía. Y entonces ya lo tenía por ahí en el rincón amedrentado, cuando le dijo, oye, ¿y tú por qué no le haces bu? Y la persona se dio cuenta de los derechos que tenía y le dijo bu. ¿Y qué fue lo que hizo? Cada vez que hacía bu, la persona iba creciendo y el contrincante iba menguando. Ahora, pero mire, la Biblia muestra otros tipos del sentimiento amoroso que un varón tuvo por su futura esposa o viceversa. Estamos hablando de esto de Salomón, voy a tomar 2 o 3 tipos y luego ya regreso a juntarlo todo. Mire, el profeta de Dios lo llamó amor a primera vista. Y el primero que quiero tomar es Adán. Dice el profeta de Dios en Compañero Predicado el 2 de febrero del 56, párrafo 54. Y Adán era un tipo de Cristo en cada figura. Por eso Pablo dijo que Adán no fue engañado. Cuando la serpiente engañó a Eva, Eva había cruzado de aquí a allá. Cuando Adán llega y se da cuenta de lo que había pasado, él tenía todo el derecho de decir, lo siento Eva, tú te metiste en este problema, el Señor te va a venir y te va a pedir cuentas. Se hubiera quedado en su lugar. Pero él no podía negar lo que era. Él era tipo de Cristo. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Pero Cristo no estaba cruzado de brazos en el cielo y viendo hacia estas esferas terrenales nuestra condición, sino que dice la Biblia que así como Adán, Cristo se entregó por la iglesia. O sea, Adán a sabiendas, porque él no fue engañado, a sabiendas lo que le iba a costar, pero en él había una naturaleza, él estaba cumpliendo un tipo que no podía negar y entonces saltó de la eternidad al tiempo. Ahora, dice el profeta, voy a leer la Biblia en Génesis 2:21. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo a Adán, mire, aquí hay algo importante. Cada vez que el Señor, en todos los capítulos, y después quizá en otro lugar voy a hablar de eso, por qué los judíos se casan en martes. Hoy en día también, pero no es el tema en esta noche. Cada vez, con excepción de un día, que el Señor terminaba, digámoslo así, sabemos que el profeta dijo que no eran días de 24 horas, eran 1000 años. Pero tomámoslo de esta manera, que quizá por la tarde el Señor, después de haber completado, voy a decirlo así, su cuota de creación ese día, él quizás se alejaba no sé cuántos millones de millas y observaba aquello que había creado y quedaba satisfecho. Y la Biblia dice que el comentario de Dios es, y vio Dios que era bueno. Así, bueno, hubo un día que no hubo bendición porque esa se la traspasó al siguiente día, hubo doble bendición. Pero al final, la Biblia resume y dice, y vio Dios que todo era bueno. O sea, todo lo que el Señor había hecho era bueno. Pero más adelante, la Biblia registra algo que el mismo Dios determinó que no era bueno. Todo lo demás era bueno. ¿Qué era aquello que él había determinado que no
que no era bueno. O sea, él no estaba satisfecho con eso. Él mismo dijo, no fue Adán. Aunque mire, yo siempre he pensado, bueno, Adán veía cada una de las parejas de los animales. Bueno, y él se miraba y, pues yo qué estoy haciendo aquí o de qué se trata esto. Pero el Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todo lo demás era bueno, menos eso. Y Dios mismo determinó hacerle a Adán una ayuda idónea. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, cuando Adán recobró la conciencia de aquella anestesia, porque el Señor lo puso a dormir. Y entonces ve que junto a él estaba una mujer. Él tuvo que tener alguna reacción. No la miró con indiferencia y dijo, hola señorita, ¿cómo se llama usted? No, él sabía de dónde había procedido. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, seré llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero mire qué manera tan maravillosa el profeta nos explica esto en el sermón, os es necesario nacer de nuevo. Predicó el 19 de junio del 58, párrafo 39. Dice, pero nos fijamos en ello, pero entonces nos fijamos en ellos de lo dulces y cariñosos que eran. Ahora, yo digo que sus ojos parecían estrellas destellantes, tan azules a más no poder, y simplemente brillaban. Ella debe haber sido hermosa. Y Adán la miró. Para que él dijera, esto es ahora hueso de mis huesos. Mire, nosotros regularmente cuando escuchamos o cuando leemos esta parte de la Biblia, regularmente no involucramos un sentimiento amoroso de Adán hacia la mujer, o sea, del varón hacia la varona. Entonces me dice, bueno, él quedó sorprendido y dijo, bueno, es carne de mi carne. Pero mire lo que el profeta dice. Ella debe haber sido hermosa. Y Adán la miró, pues fue amor a primera vista. ¿Qué quiere decir? Que cuando él dijo, ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos, no solamente era una observación que estaba haciendo la mujer, sino que allí iba involucrado un sentimiento amoroso. Le habían practicado una operación y la sacaron de su costado. Ahora mire, yo hace rato estaba, digo, bueno, leo esto o no lo leo. Mire, porque lo siguiente que voy a leer no está en el mensaje. Yo una vez allá en México en alguna reunión, yo lo dije en el púlpito y se lo atribuí al hermano Branham, y a como yo lo tomo, sí fue el hermano Branham que lo dijo. Solamente que quizá a uno de los asistentes, era un pastor, saliendo me increpó y dijo, oye, ¿dónde dice el hermano Branham eso? Y yo pues dije, no, pues yo estoy seguro que yo lo leí, que él lo dijo, pero ¿dónde? Y resulta, hermano, que lo estoy buscando después ahí en los sermones y no lo encuentro. Dije, bueno, pero entonces le mentí a la gente, o hermano, yo no tengo la capacidad para inventar semejantes cosas, se lo digo. Pero mire, esto lo publicaron en una revista que se llamó Witness, Testigo, el volumen número 3, en su edición de diciembre de 1985. En esta revista están entrevistando a los hijos, los nietos, el yerno del hermano Branham, sobre algunos aspectos de la vida, cómo era él en sus campañas, en su vida personal, cómo los educó, etcétera, etcétera. Pero entonces, en una de las intervenciones que hace el hermano José Branham en 1985, voy a leerle algo que él dijo en esa entrevista. ¿Está bien? Ahora, esto usted no lo tiene que tomar ni como, porque no lo estoy predicando tampoco como doctrina, solamente que a mí me llamó muchísimo la atención cuando yo lo leí, y le voy a ser franco. Hay cosas que uno escucha que dentro de uno dice, pues sí, ese dicho se lo querrán adjudicar al profeta de Dios, pero a mí no me suena. Y hay cosas que a uno no nos ha leído del mensaje y que hay algo en su corazón que dice, eso es verdad. Mire,
Yo la primera vez que conocí al hermano Billy Paul fue en el 89, fue en Mesa, Arizona. Y recuerdo que en esa noche, era un sábado por la noche, él dijo, mi papá dijo que es mejor tener un espíritu correcto que una doctrina incorrecta, que tener un espíritu incorrecto que una doctrina correcta. Y yo, sinceramente, en ese entonces, el sermón de la deidad explicada, pues no lo habían traducido en español. Yo lo escuché y dije, a mí me suena que el profeta sí dijo eso. Después, cuando obtuve el libro, ahí estaba. Ahora, con esto que le voy a decir, esto es mi percepción personal, no quiere decir que tenga que ser la suya. A mí me suena a que el hermano Branham sí dijo esto. Bueno, ya los tengo ahí en el borde de la silla. Bueno, ya díganos qué fue lo que dijo. Mire, dice, fue durante este tiempo especial de vacaciones de 1962 que papá nos trajo una mañana en una visión fue durante ese tiempo especial de vacaciones en 1962 que papá nos dijo una mañana. Esto es lo que él les dijo, no solamente a él, o sea, estaban ahí la familia, la esposa y los hijos. En una visión, esta mañana vi morir a una mujer hermosa. Se va a decir que ella cometió suicidio, pero eso no es así. Ella tuvo un ataque cardíaco mientras estaba intentando alcanzar el teléfono para llamar pidiendo auxilio. No sé quién es ella. 2 días después, cuando salimos de las montañas, nos detuvimos para el desayuno en un pequeño café. Allí había un puesto de periódicos al lado de la entrada y mientras papá estaba a punto de pasar junto a él, repentinamente se detuvo y dijo, es ella. Dijo él mientras señalaba la página principal del periódico. Allí estaba una fotografía de Marilyn Monroe y la historia de su aparente suicidio. Aquí está. Recuerdo que cuando papá vio la fotografía de ella, él dijo que ella se parecía a Eva y que él desearía haber podido hablar con ella antes que muriera. Alguien dice, bueno, hermano, no, pues, bueno, yo no sé. ¿Me explico? Por eso dije, bueno, lo digo. Ok, pasemos a otra pareja. Isaac, el sentimiento de amor que tenía Isaac por Rebeca. El profeta dice en el sermón Fe, predicado el 27 de mayo del 56, párrafo 21. Ahora este anciano y su joven hijo parados sobre el monte listo para ser ofrecido, un tipo muy hermoso de Cristo y Dios. Isaac era un tipo de Cristo. Todos sabemos la historia. Mire, aquí hay algo. Rebeca se enamoró de él, no porque Eliezer le dijo, mira, este es el joven, está simpático, ¿te gusta? No, se enamoró por lo que por lo que Eliezer le dijo de Isaac. De tal manera, mire, la Biblia dice, o al menos yo nunca he visto al Señor en una visión, pero yo sé cómo es Él. Usted dice, bueno, ¿cómo está eso? Mire, en una ocasión, nuestro Eliezer, porque yo creo que él fue nuestro Eliezer, dice la Biblia que él estaba en un campo de retama, era un jovencito recién convertido, estaba orando por su papá. Y entonces, ya entrada la noche, dice que vio una silueta. El asunto es que esa no era una visión, hermano, porque en esa silueta había un personaje. Y él dice que él podía sentir cómo el viento le estaba soplando en la cara. Y el mismo viento que hacía que le soplaba en la cara era el mismo viento que movía el manto de aquella silueta. Eso es lo que dijo el hermano Branham, lo dijo 2 veces en cómo el ángel vino a mí y en este otro, la semilla no es heredera con la cáscara, quizá. Sí, en esos 2. Y todos sabemos la historia. Y dice que él estaba así de lado y que él dijo, y no, la silueta ni siquiera le hizo caso. Pero dijo, me pregunto si es Jesús. Bueno, ¿cómo podía él saber si era Jesús? Llamándolo por nombre. Le dijo, Jesús.
Y cuando él dijo Jesús, dice que él volteó y dice que tenía una mirada tan tierna que ningún pintor podía captarla. Pero sí nos dio una referencia. Lo más cercano que yo encuentro a él es la fotografía de Jesús y el joven rico y aquella parte que donde está solo el rostro, que es Cristo a los 33. Por eso, hermano, nosotros nos hemos enamorado de Jesús, no porque lo conozcamos físicamente, sino porque el mensaje nos ha hablado de él. Pues hay gente que dice, no, usted sabe, aún los detractores del mensaje, es que es un profeta falso. ¿Cómo un profeta falso puede apuntar a la gente a Jesús y solo a Jesús? Dígame. El diablo no puede apuntar a Jesús. Él le apuntará a donde él quiera apuntarle, pero nunca le va a apuntar a Jesús. Esa es una de las certezas que yo tengo, que este profeta es un profeta de Dios. Y él ya vino y nos dijo. Así que, hermano, en el rapto no vamos a estar confundidos al ver a confundir a Jesús con un ángel o un arcángel. Ya sabemos cómo es aún físicamente. ¿Por qué? Porque un profeta ya nos dijo. De tal manera, hermano, que cuando la mujer Rebeca va con Eliezer, ella a la distancia ve a Isaac y le pregunta, ¿es este el varón? Y entonces ella salta del camello para encontrarse con él. Mire, voy a decir algo. El año pasado estuve en Israel por segunda ocasión y uno aprende tantas cosas. Hermano, ustedes que tienen aquí a un paso, todo el mundo debería de ir, de verdad. Está a 4 horas y media de aquí a Tel Aviv en un vuelo. No sé cuántos se hacen ¿cómo se llama? A Rumanía. ¿Cuántas horas son? Póngale el doble y ya está allá. Mire, estuve en el sur de Israel, que es muy seco, donde eso así se hace como un triángulo al final que va a parar en el mar Rojo, que es el desierto del Negev, o desierto del sur, como le llama la Biblia. La Biblia dice que fue en ese desierto donde Abraham vivía, en carpas. Y también dice la Biblia que cuando Isaac salió a encontrarse con Rebeca, salió de la carpa de su padre. Y yo, mientras estaba ahí, mire, porque uno pensaría, bueno, si se han de encontrar, que se encuentren en un bosque frondoso, así como Salomón lo describe en Cantares, en una cosa ahí que inspire romanticismo, hermano, pero que se encuentren en el desierto. Y sabe una cosa, eso tiene una razón. El hermano Branham nos dijo que en el rapto la novia sube y Satanás baja. Y él dijo que Isaac y Rebeca se encontraron a la mitad del camino. Pero entonces hay algo, si nosotros contamos las dimensiones tenemos 7. Si le quitamos una de abajo y una de arriba, ya eliminamos la séptima. Si le quitamos la siguiente de abajo, le eliminamos la sexta. Si eliminamos otra de abajo, le eliminamos la otra y es la quinta. Entonces, ¿dónde es la mitad? La mitad de las dimensiones es la cuarta. Pero dice, hermano, no, ni pensarlo. ¿Cómo es posible que Jesús y su novia se encuentren en la cuarta dimensión? Mire, cuando la Biblia dice que le encontramos en el aire, en el griego dice en las regiones atmosféricas. Ahora, por eso Satanás, el profeta dijo, cuando la novia sube, Satanás baja. ¿Qué quiere decir? Que esa dimensión va a ser limpiada, va a ser vaciada para que sea el encuentro de Jesús y su novia. Y eso es bíblico. Usted dice, ¿eso es bíblico? Sí, porque en Apocalipsis, creo que es el capítulo 9, nos dice que aparecieron caballos con cola como de escorpión. Eso el profeta lo dijo y no lo sabes, y en Cristo revela en su propia palabra que la gente va a caer en una demencia total. ¿Por qué? Mire, por eso incluso mi voz, bueno, aquí estamos cerca, pero la gente que está viendo la transmisión esta noche no pueden estar aquí para escucharme de esa manera. Pero ¿cómo están escuchando? Porque esta voz pasa a través de la cuarta dimensión, y de la cuarta dimensión algún aparato receptor la capta y la proyecta.
Ahora, eso puede usarse para bien y para mal. Mire, si hay algo que nos vino a mostrar que las palabras del profeta son certeras, es el internet. En su tiempo eso no existía. Bueno, lo inventaron los 40, pero las primeras computadoras, pero solamente tenía uso del ejército. ¿Cuándo íbamos a pensar que hoy en día, pues casi es parte de la vida diaria de cada persona? ¿Qué muestra eso? Que el mensaje es la verdad. Ahora, entonces, regreso a la Biblia. Génesis 24, 63 al 65. Y habiendo salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, alzó sus ojos y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Mire, en el sermón Redención por Juicio, predicado el 14 de noviembre del 54, párrafo 20, miren, cuando Rebeca vio a Isaac, se cubrió el rostro con un velo, saltó del camello y corrió a su encuentro. Fue amor a primera vista. En ¿Por qué no somos una denominación? Párrafo 40. Isaac había salido de la casa de su padre y estaba en el campo cuando vio que venía Rebeca montada en el camello. Y ella lo amó a él a primera vista y saltó del camello y corrió a encontrarlo. Correcto. El último ejemplo. Boaz y Noemí. Y Ruth. Boaz y Ruth. El profeta de Dios dice en la deidad de Jesucristo, predicado el 25 de diciembre del 49, párrafo 64. En Ruth, el libro de Ruth, hay un cuadro muy hermoso allí. ¿Cómo es que Boaz, tipo de Cristo? ¿Cómo es que Ruth se fue a un país extraño, como una descarriada, dejó la tierra? Al regresar se trajo, quise decir Noemí, y al regresar se trajo a Ruth. Y cuando Ruth regresó, ella era y de la tierra de Moab. Y cuando regresó era una moabita, absolutamente un cuadro de la novia gentil de la iglesia. En el libro de Ruth, precisamente en el capítulo 2, párrafo 4 al 6, dice: y he aquí que Boaz vino de Belén y trajo a los segadores. Y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, el sobrestante de los seguidores: cuya, o sea, ¿de quién es esta moza? Y el criado, sobrestante de los segadores, respondió y dijo: él amó la moza de Moab que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ahora, algo debió de haber sucedido en Boaz para que le hubiera atraído la atención aquella desconocida. Y dijo: hey, ¿de quién es? ¿Quién es su parentela? Entonces ya le dan la información requerida. Dice el profeta de Dios en las aguas de separación, predicado el 6 de junio del 55, párrafo 37. Y luego descubrimos que ella fue a espigar al campo, y cuando lo hizo, recogió en el campo de Boaz, que era pariente cercano. Y cuando él la vio, fue amor a primera vista. Mire, con estos ejemplos, no quiere decir que, o no solamente concluimos en esto, que no solamente la novia va a ser amor hacia Jesús, hacia primera vista, sino también Jesús hacia su novia. Porque si la lectura inicial, cuando él dice: ¿quién es esta? Si Salomón es un tipo de Cristo y esta a la cual él menciona es un tipo de la novia, entonces él está asombrado. No que no la conozca, él nos conoce a todos, pero la va a ver en tal belleza, hermano, que él dirá: ¿quién es esta? Y exactamente lo mismo que dijo Salomón acerca de ella será lo mismo que expresará Jesús acerca de su novia. Ahora dice el profeta de Dios: y luego descubrimos que ella fue a espigar al campo, y cuando lo hizo, recogió en el campo de Boaz, que era pariente cercano. Y cuando él la vio, fue amor a primera vista, y descubrió quién era ella, y quiso casarse con ella. Para poder hacerlo, tuvo que redimir a Ruth, o mejor dicho, a Noemí. Y al hacerlo, primero debe ser un pariente,
Ahora observen qué hermoso cuadro aquí de la ciega mientras nos detenemos en él por un momento. Hermano, y así será exactamente el encuentro de Cristo con su iglesia. Como les decía, será amor a primera vista. El profeta dice en las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, párrafo 42. Así es como la iglesia va a ser arrebatada en el aire, en medio del aire, a la mitad. Y encontrará al Señor en su descenso. ¿Qué romance será? Amor a primera vista. Y cuando estemos allá sobre los anillos de esta tierra y cantemos esos cánticos de redención, oh hermano, cómo cantaremos y lo alabaremos a Él por la gracia redentora que Él nos da. Cuando ángeles cubrirán los lados de la curvatura de la tierra con rostros inclinados sin saber de lo que estamos hablando. Esos ángeles no estaban perdidos. Ellos no sabrán lo que significa ser salvos. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Éramos nosotros. Entonces entenderemos qué cosa más horrible nos esperaba. Y Él nos redimió por su sangre de todo linaje, lengua y nación. ¿Qué día de regocijo va a ser ese? Por eso, mire, Pedro se refiere a eso. En primera de Pedro 1:8 dice, está hablando de Jesús desde luego, y dice, al cual, o sea, a Jesús, al cual, no habiendo visto, le amáis. Le decía, nosotros no hemos visto a Jesús físicamente, pero por lo que el mensaje nos habló de Él, le amamos. Mire, por eso hubo algo tan maravilloso, hermano, o hay algo tan maravilloso en este mensaje. Como decía nuestro hermano, a veces uno, lo que estaba hablando de la oración del profeta, y como esto que él nos dice en las 10 vírgenes y los 144,000, y tantas otras maneras, y yo me quedo asombrado. Digo, ¿cómo un hombre? Bueno, si él hubiera ido a la escuela y hubiera tenido por ahí un grado de lo que sea, pues uno esperaba que él se expresara de esa manera. Pero un hombre con séptimo grado de educación, pero en sí no era él era la inspiración que él estaba recibiendo. De tal manera que eso pudiera ser un impacto mayor en el oyente. Y nosotros hemos sido los beneficiarios de eso. Por eso, como dijo Pedro, al cual, no habiendo visto, sin haberle visto todavía físicamente, pero ya le amamos. Por eso ese amor a primera vista, usted sabe, solamente va a ser una confirmación de ese amor que presentemente ya sentimos por Cristo. Dice el profeta de Dios, entonces entenderemos qué cosa más horrible. Oh, ya lo leí. Mire, pero así como dice la Biblia, que con lo que termina diciendo la lectura inicial que leímos, dice que estaba como ejércitos en orden. ¿Cómo se aplica esto? Mire, el viernes 3 de julio de 1964, el hermano Branham ve la visión anticipada, primero de la iglesia que pretendía ser la novia de Jesucristo y luego la que realmente era la novia. Mire, él dice que en la visión él se encontró, él estaba como una plataforma alta, o sea, no estaba a ras de tierra, de tal manera que él podía tener una visión clara y precisa de lo que estaba pasando a su alrededor. Dice que era una especie de algo como cuando el ejército comienzan a pasar lista. Una voz estaba hablando con él, pero dice que él no veía quién era aquel que le estaba hablando, solamente podía escuchar la voz. Y entonces, bueno, dice que se le va a mostrar una vista anticipada de la novia. Y entonces el profeta de Dios ve, todos sabemos, aquellas mujercitas vulgares, y aquí hay algo, hermano. Mire, el profeta de Dios tuvo miles de visiones, pero hasta el conocimiento que tengo, solamente estas visiones iban acompañadas con una música de fondo. Primero pasan ellas, entonces es música de rock and roll y ahí se van contoneando y todo lo que el profeta ya nos dijo. Pero entonces, antes que pasara la que realmente era una novia,
comenzó a escuchar un himno. Ahora, cualquier himno hubiera sido maravilloso, ¿no? Gloria, gloria, qué maravilloso. Gloria, gloria, aleluya. Maravilloso, ¿no? Cuando allá se pase listo, maravilloso. Pero resulta que el himno que él estaba escuchando era firmes y adelante. Miren, en inglés el título es en marcha, soldados cristianos. Eso habla de un ejército. ¿Qué quiere decir? Que no solamente iba a ser una novia la que él iba a ver, sino que era una novia marchando en orden. Por eso el Señor le dio, ahora sí digámoslo así, como para ambientar lo que él iba a mostrar. Comienza a escuchar ese himno, y él lo dice al menos 3 veces cuando está hablando de esta misma visión, que fue el himno que se comenzó a escuchar. Firmes ya adelante, huestes de la fe. Y mire lo que él dice. Luego escuché algo como firmes y adelante. Miré allí, y allí venía ese grupo de muchachitas santas, exactamente igual como antes, todas correctamente vestidas, su cabello colgando bien largo por la espalda, piel lisa, limpias, marchando así, al paso del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que ni se iban adelantando ni se iban atrasando. Exactamente el ritmo que llevaba la música del evangelio era exactamente al ritmo que ellas iban. Por eso el hermano Branham dijo que las ruedas de Dios están girando, hermano. Dijo, pero usted no se desespere, manténgase girando a la velocidad que van las ruedas proféticas de Dios. No tenemos por qué adelantarnos a las cosas, pero tampoco tenemos por qué atrasarnos. Solamente avanzar mediante el Señor va avanzando. Marchando así al paso del evangelio. Ella era la palabra. Parecía ser como una de cada nación. Yo miraba aquello mientras ellas pasaban y las vi pasar. Y en vez de caer hacia abajo, ellas comenzaron a subir. Mire, a veces nos quejamos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, aún dentro del mensaje, pero eso no es motivo para que nadie decaiga el ánimo. Es más, yo le voy a decir esto, esta función no ha terminado todavía y no sabemos qué es lo que viene más adelante. Hace 20 años no sabíamos lo que iba a ocurrir hace X años. Hace 40 años no sabíamos. Pero esas cosas, bueno, tienen que suceder. ¿Y sabe una cosa? Claro, nosotros estamos aquí para ser segregacionistas. Pero yo, como decía, hablaba nuestro hermano en la mañana del trigo, que es el que se lleva la paja, o el viento, mejor dicho, el que se lleva la paja y el trigo cae en su lugar. Eso es lo que tiene que suceder con cada creyente, con cada trigo de Dios. Mire, los vientos fuertes, desde luego a lo mejor la intención es desarraigar al árbol, pero un árbol que realmente está plantado, los vientos fuertes le ayudan a bien, porque el árbol se comienza a balancear, y en lo que comienza a balancearse incluso del tronco, ¿qué es lo que va haciendo? Va aflojando el terreno. ¿Pero para qué? Para profundizar más la raíz, no para desarraigarlo. Después de todo, mire, a la gente a veces tomamos esa escritura de Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todo obra para bien. Decimos, hermano, ¿cómo de una desgracia, cómo de algo malo puede obrar para bien? Claro que tiene que obrar para bien, porque Dios no se equivoca en su palabra. Y en vez de caer hacia abajo, ellas comenzaron a subir. Pero mira, aquí está la cosa importante. Y noté que una de ellas quería, 2 o 3, querían salirse de la fila. Ahora, hermano, esta es la novia, no es la virgen fatua. Querían salirse de la fila. ¿Cuántas veces las personas no son tentadas a decir, ay, hermano, no, esto no es para mí, yo? Pero si es parte de la novia, escuche. Yo grité, permanezca en la fila. Y yo creo que esto es lo que el profeta de Dios, el Espíritu Santo, nos está diciendo también en esta tarde, que nos quedemos en la fila, porque somos parte de un ejército. Eso es parte de la disciplina de Dios, permanecer en la fila.
Y yo grité, permanezcan en la fila. Y la visión se me fue. Y me encontré de pie en la habitación gritando, permanezcan en la fila. O sea, ¿qué quiere decir? Que el profeta de Dios, para él aquello tenía tanto sentido, aunque era una visión. Para él era tan real que se sentía obligado o se sentía forzado a decirle a aquella novia. En alguna parte el profeta dijo que es que comenzaron a descreer. Mire, por eso no es para escandalizarse. Una persona a lo mejor parece, por eso Dios no nos ha dado la facultad para juzgar a nadie, porque uno no sabe, hermano. El hombre se equivoca en sus juicios, yo me he equivocado en mis juicios. Por eso, mire, todos sabemos, y no es algo que yo voy a descubrir esta tarde, que en cada congregación de cualquier grupo, doctrina, tendencia, que hay 3 clases de creyentes. Pero la única manera que un pastor puede ayudarlos a todos igual es que los mire como creyentes. El que sabe quién es Dios, yo no sé. Por eso yo prefiero tratarlos como creyentes. De todas maneras, a mí no me corresponde, hermano, segregar el asunto, es Dios. Por eso dijo, y yo me encontré de pie en la habitación gritando, permanezca en la fila. La fila. Hermano, yo creo que es lo que el Señor nos está diciendo, el mensaje nos está diciendo en esta noche. Puede ser que una persona por alguna circunstancia en la vida parece que el viento ya le está desarraigando, parece que se quiere salir de la fila, parece que ya no le encuentra sentido a eso, pero la voz del profeta sigue gritando, permanezca en la fila. Pero no solamente, como dijo Salomón, imponente como ejércitos en orden. Mire, y al final del camino, tanto Jesucristo como su novia regresarán a la tierra como un ejército en orden para establecer el milenio. El profeta de Dios nos enseñó que Jesús viene 3 veces. El primero vino para redimir a su novia, la segunda vez viene para arrebatar a su novia, pero la tercera vez viene con, así dijo el profeta de Dios, con su novia. En Apocalipsis de 19, el verso 11 dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? Jesucristo. Pero no venía solo. En el verso 14 dice, y los ejércitos del cielo, mire, aquí uno dice, bueno, los ejércitos, los arcángeles, querubines, serafines. No, el hermano Urán no dijo eso. Y los ejércitos del cielo, los ejércitos que están en el cielo, le seguían en caballos. ¿Y sabe usted por qué? Mire, la Biblia es tan exacta. Porque todos sabemos que después del rapto para la novia lo que sigue es la cena de las bodas del Cordero. Y la cena de las bodas del Cordero no va a ser aquí. Porque en ese entonces la tierra va a estar en un caos por la gran tribulación. Entonces tiene que ser en algún lugar. Quizás sea probablemente en la misma dimensión. Y no, solamente por eso digo quizás, porque no puedo probar eso. Quizás en la misma dimensión donde ellos se encuentran. Eso que el profeta habló de aquella mesa de millas de largo, no es aquí en la tierra. Es en alguna parte, pero va a suceder. Por eso, los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Y aquí escuche, aquí es la característica que sabe, para tener la certeza que es la novia. Vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio. La única que está vestida de esa novia, de esa manera en la Biblia, es la novia. Yo no encuentro un arcángel, querubino o serafín o lo que sea esté vestido de esta manera. Entonces al final la novia tendrá esa misma postura, esa misma posición, que será ejércitos en orden. Mire, esto es maravilloso, hermano. Mire, ya no voy a entrar a otra escritura, pero el Apocalipsis 17 habla, dice cómo es que ellos, o sea, el Concilio Mundial de Iglesia y todos ellos lucharán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero luego dice la Biblia,
porque los que están con Él son elegidos y fieles. Esta palabra fieles. El hermano Branham dijo que eran fieles en su llamamiento. Entonces eso es lo maravilloso, hermano. Por eso en esta tarde yo creo que nosotros nos vemos reflejados cuando pregunta, ¿quién es esta? Hermano, así es como Dios la vio, Dios los vio. A veces uno siempre anda de capa caída. Ay, pues sí, hermano, la lucha de las pruebas, sí. Pero a veces nosotros nos tenemos lástima a nosotros mismos cuando Dios no nos tiene lástima. Nos vio y dijo, ¿quién es esta? Esta que está aquí presente. Ella, que se muestra como el amanecer, que está comenzando a irradiar su luz, hermosa como la luna, esclarecida, brillante como el sol, imponente como ejércitos en orden. Por eso yo creo que el Señor, eso es lo que quiere de su novia, hermano, para que esta escritura realmente pueda ser cumplida en nosotros. Y espero que ahí nos hayamos visto, hermano, porque ese es el concepto que Dios... Mire, yo no he venido esta tarde para decir, ay, bueno, voy a tratar de ser amables y darles una flor, que eso es bueno, desde luego, pero lo más maravilloso es la flor que el Señor nos dé. Y yo creo que Él nos la ha dado en esta tarde con la palabra. Con esto es el concepto. Ese es el concepto que Cristo tiene de usted, hermano, y no se conforme con algo más que eso, ni más ni menos, exactamente lo que Él ha dicho en su palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en esta noche, Señor, yo me presento ante ti, Dios, agradecido contigo, porque tú has permitido expresar esta porción de tu palabra, Señor. Padre, hice lo mejor que pude, Señor Jesús, pero aún, Señor, como humano que soy, perdóname y que tu pueblo no lo tome, Señor Jesús. Pero sí que estemos ciertos de tomar aquello que sí es tu palabra, Señor. Aquello que alimenta y nutre nuestras almas, Señor. Aquello que nos da vigor, Padre, en medio de este tiempo tan difícil, Señor Jesús. Por eso, Padre, que cada uno de nosotros llevemos la porción asignada en esta tarde a nuestros corazones, Señor Jesús, a nuestros hogares, Padre, y que nunca perdamos nuestra identidad, Señor. Que cuando el enemigo venga a decirnos que no valemos la pena, que somos un fracaso, que somos un pésimo ejemplo de cristianismo, que podamos tener esta porción de tu palabra en nuestros corazones y decirle, mira, Satán, tú puedes decirme esto, pero esto es lo que mi Señor ya dijo. Padre, bendice al pastor, a nuestro amado hermano Gavarri, Señor, por la confianza. Bendice esa audiencia tan amable y tan receptiva, Señor, y que tu palabra se quede en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.